Hola, ¿qué tal a todos? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión en donde vamos a hablar acerca de las finanzas en las organizaciones. Y muy bien, pues yo considero que sería muy pertinente, pero muy pertinente iniciar desde el concepto de lo que son las finanzas. Yo creo que a estas alturas del partido, de una forma o de otra, todos nosotros estamos más bien familiarizados con el concepto de finanzas. Probablemente de manera empírica, sabemos que las finanzas son ni más ni menos que una de las ramas de la economía o una ciencia independiente, como algunas personas también la logran visualizar, encargada acerca de la adecuada y eficiente gestión de los recursos económicos, tanto de las personas como de las empresas, como de los diferentes países del mundo. Y bueno, pues evidentemente, al ser una disciplina encargada de la gestión del dinero o de los dineros, es importante considerar que adicionalmente a ello, dentro de las finanzas lo que se estudia también es la relación entre los diferentes actores económicos que intervienen en la gestión de esos recursos financieros. Es decir, se puede dividir el mundo prácticamente desde el punto de vista financiero en dos grandes grupos. Aquellas personas o grupos de personas que contienen los recursos suficientes para ser invertidos, y por otra parte, el otro gran grueso de esta población serían las personas que requieren de ese financiamiento para poder allegarse del dinero suficiente para poder echar mano del mismo y poder darle vida a los diferentes proyectos de inversión que tienen planteados. Aquí hay que tener en cuenta que el dinero está hecho básicamente y estructuralmente también para crecer. Esto es, lo que pretende el dinero es el obtener una rentabilidad adecuada precisamente por darle vida a todos estos proyectos. Al ser un recurso escaso el dinero, tenemos que tener en cuenta que los dueños del mismo van a estar dispuestos a prestarlo o bien a invertirlo en un determinado proyecto que, pues por supuesto, sea de su elección y con el cual se sientan cómodos, siempre y cuando estos les reditúen en un premio económico de acuerdo a sus expectativas. Esto es, la gente no invierte su dinero para perderlo, sino evidentemente lo invierte justamente para que el dinero crezca, se reproduzca y compense a los dueños del mismo por no haberlo gastado en un momento previo. Ahora bien, esta gestión del dinero básicamente se vale o requiere de conocimientos que nos proporcionan diferentes ciencias auxiliares de las finanzas. Una de ellas es, por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas y la estadística nos van a proveer de ciertas herramientas cuantitativas o numéricas que nos van a permitir hacer diferentes valuaciones para que nosotros consideremos perfectamente bien las diferentes alternativas tanto de financiamiento como de inversión que tenemos disponible y obviamente dependiendo de cuál sea nuestra particular perspectiva para que tomemos las decisiones más inteligentes y más adecuadas de acuerdo a nuestras necesidades, a los diferentes objetivos que nos podemos llegar a plantear y por supuesto también algunas otras circunstancias que paulatinamente iremos descubriendo poco a poco. Lo más importante es que la ciencia financiera le va a proveer a las personas el, el conocimiento necesario para que pueda tomar sus decisiones en materia de inversión y de financiamiento, ya que sin esto, pues esas decisiones probablemente puedan ser no muy adecuadas, no en beneficio de los dueños del dinero y consecuentemente puedan implicar algunas pérdidas. Es por eso que se tienen que considerar diferentes elementos para lograr una adecuada gestión financiera de los diferentes recursos. Tenemos aquí en la presentación que la gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios en la tarea de dicha organización, incluyendo su obtención, utilización y control. Es decir, la labor del administrador financiero no se queda únicamente con la decisión de cuáles son los proyectos de inversión a los cuales vamos a canalizar nosotros los recursos, sino que también, como lo podemos ver aquí, después de que se tomó esa decisión, evidentemente se le tiene que dar un seguimiento muy puntual y muy conciso también a la utilización que estamos haciendo de los recursos. Esto de acuerdo también a los planes y programas preestablecidos por la organización y que de alguna manera también debieran estar contenidos dentro de los diferentes objetivos estratégicos de las empresas.
Eso es muy importante porque aquí se emplea una gran cantidad de recursos humanos que tienen que dar un cabal seguimiento a la asignación de estos recursos, analizando en todo momento que se vaya cumpliendo el plan de una manera adecuada también con respecto a lo que originalmente fue planeado por la alta dirección o el consejo de administración o en su caso por el dueño de la empresa, si estamos hablando por supuesto de algún negocio. Si estamos hablando nosotros, por ejemplo, de una persona física, bueno, pues también la persona tiene que tener todos los elementos que le permitan cerciorarse de que se está tomando la mejor decisión y de que está considerando todos y cada uno de los diferentes elementos que intervienen en cuanto al manejo de los dineros. Es muy importante que nos cercioremos siempre de que no estamos considerando la única alternativa que tenemos frente a nosotros, ya sea para invertir o para financiar nuestros proyectos. Tenemos que considerar al menos 3 o 4 diferentes alternativas. El problema hoy por hoy es que tanto personas como empresas se van con la primera alternativa que ven o bien con aquella institución financiera generalmente que le va a proveer de la mayor línea de crédito o las mejores facilidades de pago, entendiéndose por esa simple y sencillamente a un mayor plazo, dejando completamente de fuera otros aspectos que son mayoritariamente más importantes, como por ejemplo, cuál es el costo financiero de ese dinero, el cual se puede ver reflejado a través de las diferentes tasas de interés que nos están cobrando los intermediarios financieros y que van en función a la percepción del riesgo que ellos tienen con respecto al cliente al cual están prestando los recursos, por una parte, por otra parte también al plazo por el cual se está financiando a un proyecto o a una persona y también, entre otras situaciones, a cuál es la percepción que ellos pudieran llegar a tener con respecto a el riesgo de prestarle a esa persona, lo cual tiene que ver con la capacidad crediticia, tiene que ver con la liquidez y, por supuesto, también con la solvencia que se le puedan demostrar a estos intermediarios financieros. Es por ello que también los administradores financieros tenemos la gran misión de poder coadyuvar con las entidades económicas que lo necesitan, el poder juntar todos estos documentos probatorios y que demuestren a los acreedores financieros que se cuentan con todos los recursos necesarios para hacer frente a estas obligaciones y recursos del corto, mediano y largo plazo y que consecuentemente somos una persona o una institución de fiar, lo cual evidentemente se traduce en confianza y también en costos del dinero más económicos. Otra buena alternativa pudieran ser, por ejemplo, el buscar financiamiento en mercados financieros. Una alternativa muy poco empleada, desafortunadamente, en el mundo de Iberoamérica y que cada vez y a pasos muy lentos, pero cada vez va creciendo más. Esto derivado de desconocimiento, de historias de fraudes y de desconfianza que pues son muy añejas y que también hay que comentarlo, desafortunadamente muy poco realistas. La verdad es que hoy por hoy los mercados financieros corresponden una extraordinaria alternativa tanto de financiamiento como de inversión, tanto para personas físicas como personas morales. Y hoy por hoy cada vez son menores las barreras de entrada que tienen tanto empresas como personas físicas para poder allegarse de las inversiones y o los recursos de financiamiento que les son necesarios de acuerdo a su tamaño, a su liquidez y por supuesto también a los diferentes objetivos que estas personas y estas empresas llegan a tener. Esa es la labor que nosotros como financieros llegamos a desarrollar para las personas y para las empresas. Como se pueden dar cuenta, creo yo que es por demás interesante, por demás práctico y sobre todas las cosas muy útil, ya que hoy por hoy una constante demanda por parte de estos sectores de la población es justamente qué hacer con el dinero. Lamentablemente hay una muy baja penetración de servicios financieros en el mundo de habla hispana y peculiarmente en México. Y también hay mucha desinformación en este sentido y consecuentemente nosotros como profesionistas de las finanzas tenemos un campo verdaderamente amplio, muy vasto y con muchas oportunidades que en este caso están correspondidas y representadas a través de los distintos medios e intermediarios financieros que están plenamente avalados, supervisados e inspeccionados por el sistema financiero mexicano.
También yo creo que sería peculiarmente importante para todos nosotros que echemos un vistazo a las diferentes alternativas que nos ofrecen estos intermediarios en cuanto a diferentes instrumentos de inversión, ya sea para el corto, mediano y largo plazo, para personas físicas y morales. Tenemos prácticamente una o más alternativas disponibles de acuerdo a nuestras muy particulares necesidades. Hoy por hoy, no solamente se garantiza el acceso a esos instrumentos a cualquier tipo de inversionista de cualquier tamaño, sino que también se ofrece una seguridad en cuanto al mecanismo de inversión y en cuanto también al retorno de estos dineros, porque en México afortunadamente tenemos las instituciones adecuadas y los mecanismos que permiten brindarles a todos los usuarios de este sistema financiero dicha seguridad. Por ello es muy importante que nosotros nos acerquemos hacia nuestros diferentes intermediarios y que incluso exploremos otras nuevas posibilidades que seguramente nos serán de mucha utilidad, sea cual sea nuestro objetivo o la posición que tengamos nosotros con respecto al dinero. Es decir, si somos demandantes del dinero o bien representamos la oferta de los mismos. Ahora, como podemos ver en esta presentación, lo que nosotros estamos viendo es ni más ni menos cuál sería también la función que lleva a cabo el profesionista de las finanzas dentro de las diferentes organizaciones. En primera instancia nos dice el análisis y la planeación de actividades financieras y transformación de datos de finanzas. En primera instancia, hay que considerar que el proceso administrativo es una secuencia metodológica de diferentes pasos y actividades perfectamente bien estructuradas y sincrónicas que nos van a permitir garantizar el correcto y adecuado ejercicio de los recursos al interior de las organizaciones. Y uno de los principales recursos con que cuentan todas las entidades económicas es, en definitiva, el dinero. Por eso es que nosotros tenemos aquí una gran labor, ya que como lo vemos en primera instancia tenemos que partir de un adecuado objetivo y ese objetivo tiene que estar basado en un diagnóstico inicial que se haga al interior de la organización para ver, como lo vemos aquí, cuál es la posición financiera que llega a tener la entidad. Vamos a ver más adelante también que otro concepto peculiarmente interesante y muy trascendente es el de la estructura financiera. Lo que tenemos que analizar también es, en primera instancia, cuál es el terreno que estamos pisando, sobre qué medio estamos nosotros localizándonos, cuáles son las necesidades de incrementar la capacidad productiva de la empresa y cuál sería el estudio del costo-beneficio de dichas inversiones, ya que a veces el no evaluar y evaluar adecuadamente los diferentes proyectos pueden implicar grandes y muy severas pérdidas para los socios capitalistas de un negocio. También hay que saber determinar qué financiamiento adicional al de los recursos propios se va a requerir para darle vida finalmente a todos esos proyectos. Ya que se tiene delimitado perfectamente bien en qué tipo de proyectos se van a canalizar esos recursos, bueno, pues es importante también, como lo vemos en la presentación, la determinación de los activos de la empresa, para lo cual también es necesario especificar tanto el importe monetario del activo productivo, coloquialmente llamado activo fijo, y también del activo circulante. Recuerden ustedes que el activo circulante es el conjunto de bienes y derechos que son controlados por la organización y que corresponden ni más ni menos que a los recursos del corto plazo. Y esos son categorizados, ordenados y clasificados de acuerdo a su grado de disponibilidad, es decir, a su grado de conversión en dinero en efectivo. Y en pocas palabras, son los recursos que en un momento dado del ciclo económico y productivo de la entidad se van a convertir en dinero en efectivo para nosotros mediante la explotación o peculiarmente la venta de estos activos, de muchos de esos activos como las mercancías. Mientras que los activos no circulantes corresponden básicamente a la infraestructura productiva de la empresa. Es decir, gracias a esos activos productivos como los inmuebles, planta y equipo, es que las empresas logran poner a trabajar toda la maquinaria necesaria para fabricar y elaborar los diferentes productos y servicios que necesita para poder explotar el giro principal del negocio. Y luego entonces, una vez que se logra adquirir el nivel adecuado de producción,
pues es que se cuentan con los productos que son sometidos a disposición y consideración del público consumidor, y una vez que han sido vendidos, ya sea a crédito o al contado, se cierra el ciclo económico de la empresa, porque la empresa logra recuperar su inversión más una ganancia de capital justamente por el usufructo que tiene de en este diferencial entre el precio de compra de los artículos terminados que revende, o bien entre el precio de producción de los productos que maquila o fabrica directamente en sus instalaciones y que también vende. Evidentemente, ese diferencial tiene que ser lo suficiente para cubrir no solamente el costo del producto, sino también toda la serie de gastos de operación, gastos financieros y demás erogaciones que se tienen que hacer como parte del ciclo del negocio en marcha. Obviamente, aquí la labor del administrador financiero reviste una importancia muy, pero muy significativa, porque nosotros vamos a ser los encargados de ayudarle a las empresas a realizar al menos estas diferentes funciones financieras que estamos viendo en esos momentos en la presentación. En primera instancia, como ya lo comentamos, al establecimiento de los diferentes objetivos. Objetivos que tienen que ver con uno u otro proyecto, los cuales pueden ser desarrollados de manera simultánea, aunque también hay proyectos que son mutuamente excluyentes. Por otra parte, una vez que se han seleccionado de acuerdo a los criterios de rentabilidad y a otros aspectos metodológicos que tienen que ver con la evaluación de proyectos de inversión, ¿sí? Ya se han definido el o los proyectos en los cuales se van a trabajar, los cuales se traducen en una serie de objetivos estratégicos, tácticos y operativos que son llevados por las diferentes áreas funcionales de la organización, precisamente para que se puedan realizar en tiempo y forma. Ahora bien, por cada uno de esos diferentes proyectos, planes y programas se tienen que plasmar diferentes presupuestos que van a ser los documentos en donde nosotros vamos a aterrizar cuantitativamente las diferentes operaciones que se van a realizar, partiendo primordialmente del cálculo del presupuesto de ingresos o de ventas, ya que basándonos en un estudio de mercado podemos y debemos predeterminar cuál es el nivel de ventas que vamos a tener en una organización, ya que a partir de esta aproximación adecuada, podremos saber también cuáles son los niveles de producción, de compras, no sé, de abastecimiento de los diferentes insumos que vamos a requerir, ya que evidentemente todos los productos que nosotros vendamos, pues los tenemos que fabricar previamente y consecuentemente tenemos que aprender también a organizar a todos los elementos y demás insumos del proceso productivo. Como se pueden dar cuenta, este es un proceso por demás interesante y también un tanto complejo. A continuación, después de elaborar esos presupuestos, pues ya se ponen en marcha todas las diferentes actividades y lo que corresponde es darle un seguimiento cabal a ese presupuesto. Es a través de la etapa del control presupuestal que debemos de verificar que efectivamente las operaciones se vayan realizando de acuerdo a lo establecido y consecuentemente también la asignación de los recursos se vaya cumpliendo de forma perfectamente bien estructurada. Que todo se tenga perfectamente bien ordenado, coordinado y sobre todas las cosas que seamos capaces de detectar cualquier tipo de desviación de anormalidad o de diferencia con respecto a lo originalmente planeado para tomar las decisiones pertinentes que nos hagan nuevamente encauzar estas operaciones. Ahora bien, una operación que es muy recurrente y peculiarmente importante para todas las empresas es el llevar un adecuado análisis de costos. Ese análisis lo tenemos que hacer para todas y cada una de las erogaciones, de tal manera que estemos completamente conscientes y bien ciertos de que estamos haciendo los gastos necesarios, adecuados de manera eficiente, eficaz y también bajo ciertos criterios de economía. Es decir, tenemos que apegarnos completamente a los estudios que nos permitan garantizar que estamos adquiriendo los recursos más económicos, en este caso las materias primas o las mercancías, comprándolos a los proveedores también adecuados, a los que nos dan las mejores garantías y que una vez que hemos comprado esos diferentes insumos, les estamos dando un uso adecuado, racionado y enfocado a la productividad.
Pasa lo mismo, evidentemente, con todos los demás insumos que estamos manejando dentro de las organizaciones, el factor humano y otros recursos que tienen las empresas para poder cumplir con su función productiva y así lograr también evaluar el desempeño económico que va teniendo la organización. Obviamente, todas las empresas producen para obtener una ganancia. En primera instancia, quizá lo hagan para recuperar su inversión, pero sobre todas las cosas lo que se pretende es precisamente el tener la posibilidad de generar una determinada tasa de plusvalía en beneficio de todos los accionistas de la empresa. Para ello también, el área de finanzas debe trabajar en estricto apego y coordinación con el área de contabilidad, que es la responsable de elaborar periódicamente los diferentes estados financieros y con quienes conjuntamente tendremos que revisar, analizar e interpretar correcta y asertivamente esa información financiera para poder tomar las decisiones económicas, operativas y tácticas que mejor correspondan para cumplir con los diferentes objetivos de la empresa. Como se pueden dar cuenta, hacia el interior de las organizaciones, los administradores financieros tenemos un trabajo por demás importante, relevante y sobre todo labores muy específicas que son por demás interesantes también. Por ello los convino a que pongan mucho interés y mucho ahínco en su estudio de las finanzas. Hasta pronto.